tipo de ofrecimiento. Y en todo caso el Código Penal no es claro. ¿En qué sentido? En decirte a partir de cuánto suma de dinero recién debería ser cohecho y a partir de cuánto no es cohecho, ¿no? Entonces simplemente te dice el que solicita o ofrece. Entonces si tú estás ofreciendo, ¿para qué? Para que efectivamente no te pongan la papeleta, configure el tipo de cohecho. ¿No es cierto? En el caso de la estampita, tendría que denunciar estafa. ¿Y la persona qué diría? Estas estampitas me las entregó la distribuidora, significa que a mí también me han estafado. ¿No es cierto? Entonces, también lo denuncio, ¿no? Porque obviamente si yo distribuía a los demás y no tenía las estampitas, también lo denuncio. El de arriba dirá, ah no, la culpa es de los administradores, porque ellos han sido los que tenían que meter las estampitas. O sea, ya se va generando una situación donde el derecho penal, estrictamente hablando, no debería intervenir, ¿no? En ese tipo de situación. Ahora, partiendo de que los procedimientos administrativos son los primeros que deberían aplicar antes de que ingrese el derecho penal, ingresa una figura del derecho penal simbólico. ¿Y qué significa? La sobrecriminalización a cualquier conducta. Sobrecriminalizar a cualquier conducta. Ejemplo de ello, ¿no es cierto? Hay tipos penales que en ocasiones no deberían estar dentro de nuestro Código Penal, mencionan algunos, y esto es discrepante. ¿Por qué? El derecho penal simbólico te dice, cuando hay una conducta humana y toda la población mediáticamente dice que tiene que haber una sanción, se genera una ley por parte del Congreso y finalmente se establece dentro del ordenamiento jurídico. Ejemplo, delito de sicariato. El delito de sicariato, cuando no existía este tipo penal, se encontraba configurado dentro de ¿qué delito? Homicidio por lucro. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que pasó? Como era tan mediático el caso de que las personas también por encargo cometían este tipo de situaciones, ¿no?, de matanzas, generan este delito de este tipo penal de sicariato para que precisamente busquen lo siguiente, de que se frene pues esta conducta y la penalidad sea más alta, obviamente. La pregunta es, ¿frenó esta aplicación de este tipo penal esta situación? Siguen existiendo. Entonces ahí viene el tema, o sea, se aplicó el delito de sicariato, pero siguen existiendo matanzas y todo eso, ¿ya? O sea, no ha frenado ello. Significa esto de que a veces lo que tú pones a través de un derecho penal simbólico, que es respecto a lo que toda la población mediáticamente te dice, no siempre soluciona. Caso de feminicidio, antes de que se incluya dentro del ordenamiento jurídico, ¿estaba dentro de qué figura? ¿Homicidio? ¿Sí? Era un tipo de homicidio, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué generaron el feminicidio? Este tipo penal que pone, y dentro de las nuevas modificaciones, es el aumento de pena fundamentalmente. Pero siguen existiendo este tipo de actos delincuenciales, ¿no es cierto? Incluso ahora lo ponen tentativa de feminicidio. Entonces, como siguen existiendo, y si al principio se puso estos tipos penales, se va dando cuenta que el problema está siendo por el tema de los operadores, de fiscalía, o del juzgado, del abogado de la defensa o de la sociedad en sí. ¿Qué significa? De que mucho derecho penal, o sea, crear muchas leyes, no te garantiza de que se va a frenar un hecho delictivo. Tiene que haber otros mecanismos. Y el derecho simbólico, pues, es como una fábrica que produce bastantes leyes, ¿de acuerdo? Lo estamos llamando así simbólicamente, pero que no necesariamente te generan un buen resultado para que se lleve a cabo una sociedad donde se tenga que vivir más tranquilo, ¿ya? Partiendo de ello, pues nosotros no estamos hablando del tema de procedimiento y derecho penal simbólico, sino en el derecho penal. En el derecho penal, ¿por qué hablamos esto? ¿Y por qué hemos mencionado y qué tiene que ver todo esto con la etapa intermedia? Lo que pasa es que la etapa intermedia, que es conocido como una etapa de saneamiento procesal, en ocasiones analiza y dice, ah no, señor fiscal, esto no es un delito penal en sí, sino esto tiene una connotación administrativa. Al Ministerio Público, usted me está diciendo que ha cometido el delito de estafa, por ejemplo, en el caso en particular. Dígame usted cuáles son sus medios probatorios. Ah, solamente la declaración. ¿Algo más?
nada más. Ah, perfecto, representante del Ministerio Público, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué delito está presentando usted al Ministerio Público? Ah, no, este es el delito de cohecho. Ya, perfecto. ¿Cuáles son sus medios probatorios? La declaración y, bueno, le ha pedido nada más. ¿Qué medio probatorio tiene que le ha pedido? ¿Alguna cámara, algún testigo? No, solamente su dicho. ¿Y así has acusado? Sí, porque yo considero de que sí, efectivamente sí le ha pedido. Entonces, en esta etapa de investigación, en esta etapa intermedia, muchas de las investigaciones que realiza Fiscalía no tienen connotación penal, solo tienen connotación administrativa. Entonces, a veces y en ocasiones se hace un auto de sobreseimiento. Y eso vamos a ingresar con este preámbulo a hablar netamente ahorita del tema que nos toca, ¿ya? El día de ayer hemos hablado nosotros de la etapa de investigación preparatoria. Y en esta etapa de investigación preparatoria hemos señalado de que es muy importante analizar el trabajo de investigación que se realiza a nivel de Fiscalía. Ahora, es importante también entender, y a ver preguntas, si nos hemos recordado un poco el día de ayer, ¿cuándo concluye la etapa de investigación preparatoria? Con la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria. ¿Qué significa? De que si Fiscalía no emite esa disposición de conclusión de investigación preparatoria, se supone para efectos legales que la investigación sigue en trámite. Sigue en trámite. Y seguirá en trámite hasta que no haya esa emisión de esa disposición. Significa que si abogados de la defensa, al advertir que, digamos, el tiempo de investigación ya ha pasado, así sea una prórroga de 16 meses, si no plantea un control de plazo en caso sentido, Fiscalía puede emitir su disposición de conclusión de investigación preparatoria, aunque sea después. Entonces, cuando se emite la conclusión de investigación preparatoria, obviamente se pone fin a este estadio procesal. Y Fiscalía tiene tres opciones. ¿Cuáles serán las tres opciones? Ya lo hemos mencionado. Primera opción, si es que sus elementos de convicción que tenían durante el hecho de su investigación le van generando certeza de la comisión de un hecho delictivo, será momento de emitir un requerimiento de acusación. Ahora, entendamos lo siguiente: no es suficiente con la certeza que debe tener el fiscal. Puede tener certeza, pero no puede tener medios probatorios. Es decir, cuando se trata, por ejemplo, de un delito de cohecho, ¿de acuerdo? Policía le solicita 500 nuevos soles a una vendedora comerciante. No obstante de ello, solicitaron los vídeos de vigilancia ya después del tiempo establecido y por ello ya se había borrado. ¿De acuerdo? Los testigos simplemente no desean declarar y cuando se les llama de grado o fuerza, declaran de una forma no incriminatoria para la persona que está siendo investigada. ¿Qué se tiene en conclusión? Solamente la declaración y el dicho de esta persona, o sea, no se tienen medios probatorios. En ese caso, Fiscalía igual también, después de la conclusión de su investigación preparatoria, tendrá que emitir un requerimiento de sobreseimiento. Doctor, ese requerimiento de sobreseimiento o acusación lo emitía el juez de investigación preparatoria o el fiscal. El fiscal. El fiscal concluye investigación preparatoria y le da de conocimiento al juez de investigación preparatoria. Cuando sucede esto, como hablábamos el día de ayer, si se trata de un caso complejo, tenía 30 días para emitir su requerimiento. Si era un caso normal, eran 15 días. Y se te planteaba un control de plazo, 10 días. Juzgado te daba 10 días. Cuando se da esta situación, pasamos a la etapa intermedia. Pero antes de pasar a la etapa intermedia, Fiscalía tiene esas tres opciones. Cuando hay elementos de convicción necesarios, requerimiento de acusación. No hay elementos de convicción necesarios, requerimiento de sobreseimiento. Pero si yo tengo investigados, típico en los delitos de crimen organizado, lavado de activos, trata de personas, pluralidad de agentes, sobreseo contra 5 y acuso contra 5, porque eran 5 los investigados, es un requerimiento mixto. En cualquiera de ellos ya estamos en la etapa intermedia. Y el día de hoy
vamos a ver pues esta etapa intermedia. Doctor, ahí el cuadrito que ayer hizo, yo tengo apuntado acá requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento y requerimiento de investigación preparatoria. No, requerimiento mixto. Ah, requerimiento mixto. El requerimiento mixto. Porque ahí se supone que ya termina lo que es la investigación preparatoria, ¿verdad? Cuando con la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria termina, el requerimiento, cualquiera sea de los tres, da inicio a la etapa intermedia. Ahora, en etapa intermedia nace lo siguiente. Con el Código de Procedimientos Penales, doctores, no existía esta etapa. Simplemente existía la etapa de investigación y la etapa de juzgamiento. Entonces, ¿qué señalaron? ¿Cuál era el problema en aquellas oportunidades? El problema era lo siguiente, de que muchas veces se llevaban juicios innecesarios. Se llevaban juicios que no eran nada exitosos. Se llevaban casos que no eran para llegar a la etapa de juicio. O sea, se oralizaban medios de prueba que nada tenían que ver con el hecho en concreto. Entonces, los juristas, los que emiten luego la promulgación de este nuevo Código Procesal Penal, señalan lo siguiente: hay que generar una etapa que garantice lo siguiente: el éxito a nivel